Amada familia, bienvenidos a Intimidad con el Padre. Gracias por estar con nosotros. Como cada semana queremos darle bienvenida a todos los que están conectados, a todos los que están conectados en redes sociales, vía streaming. Queremos recordarles que estamos transmitiendo directamente desde Amistad de Puebla y es un gusto para nosotros estar con ustedes en esta sesión. Quiero recordarles nuestros nombres, Paul y mi esposa Adi. Y el día de hoy estamos en la segunda sesión en donde nuestro amigo Mariano Senegal está impartiendo un tema clave para estos tiempos: el clamor de los hijos. Ese clamor que se levanta cuando somos reposicionados a la identidad de hijos. Y obviamente lo que hace Dios es que responda. Así es que es clave que podamos entender que tenemos un Dios cercano, un Padre cercano que está al pendiente de nosotros. Así es. La esclavitud nos corta la voz. La orfandad hace que hijos e hijas no eleven su voz. ¿Por qué? Porque creemos una mentira de que Dios no está con nosotros, de que no hay un Dios que nos está escuchando. Pero ¿sabes? La intimidad con el Espíritu Santo, con el Hijo, con el Padre, van a fortalecer nuestra identidad como hijos, van a llevarnos a experimentar su paternidad, pero sobre todo van a llevarnos a manifestar un clamor. Se va a levantar el mayor clamor de los hijos en toda la tierra. Este clamor expresado a través de oración, de adoración, en unidad, celebrando las maravillas, al único que puede hacer maravillas, a nuestro Padre. Así es que, familia, acompáñanos a escuchar esta sesión que creemos el Espíritu Santo va a impartir esta paternidad de un Dios que te ama. Así es. Queremos aprovechar esta mañana. Venimos de días tremendos en la conferencia y queremos seguir la conversación. Y quiero hablarles en esta mañana sobre el clamor de los hijos. El viernes hablamos del clamor de la novia y Dios está restaurando la identidad de la iglesia como novia de Cristo, pero también como hijos del Padre. Y te voy a mostrar cómo estas dos identidades son claves a medida que se acerca el día, ¿sí? Porque la palabra dice que el espíritu y la esposa dicen ven, decíamos el viernes, pero también Romanos 8 dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios y que la tierra será liberada de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces lo primero que Dios hace es mostrar un prototipo, un modelo. Dice, Él quiere mostrar el prototipo de la gloriosa libertad de los hijos. Quiere decirle a la tierra, toda la corrupción que hay en las naciones y todo el caos tiene un fin. Y eso va a ser liberado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por eso tu libertad tiene que inspirar a las naciones para que vean lo que Dios va a hacer con todos. Dios empieza por vos, pero Dios lo va a hacer con toda la creación. La creación será liberada de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por eso decíamos estos días, Cristo en nosotros, esperanza de gloria para otros. Lo que Cristo hace en mí va a traer esperanza de gloria a tu familia. Lo que Cristo hace en vos va a traer esperanza de gloria a los que te rodean. Lo que Él está haciendo en tu vida va a inspirar a otros. Por eso quiero hablarte del clamor de los hijos. Saben que hay un principio que se llama el principio de la primera y la última profecía. Que esto lo enseñan muchos maestros judíos, de hecho. Y tiene que ver con que todos los libros proféticos comienzan con Isaías y terminan con Malaquías. ¿Y cuál es el primer y el último versículo de las profecías? Vamos a leerlo. Isaías 1, vamos a ver verso 2. ¿Cómo empiezan las profecías? Sí, acompáñame. Las profecías empiezan en Isaías, según los profetas, ¿no? Y dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque Jehová habla, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, las profecías empiezan Dios diciendo: para mí ustedes son mis hijos y han alejado su corazón de mí. Y fíjense cómo terminan las profecías. Ese es el principio de la primera y la última profecía, Malaquías 4, 5 y 6. Dice Malaquías: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Fíjense que la última profecía también es Dios diciendo, quiero restaurar el corazón de los hijos. La primera es, crié hijos, veo a mi pueblo como hijos se alejaron. La última es, quiero restaurar el corazón de los hijos. Por eso vemos que Dios es un padre y toda la historia es Dios tratando de que los hijos vuelvan a casa. Y esta va a ser una mañana donde los lazos de amor te van a enlazar, y aunque estás en la iglesia, pero sé que Dios te va a llevar más cerca de su corazón y va a activar el clamor de los hijos. La revelación que tenemos del Padre determina nuestra relación con Él. Es tan importante que Dios sane nuestra relación con Él como hijos, ¿sí? Nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento. Fíjense lo que hablábamos el viernes. Maranata es el clamor de la novia, pero Abba es el clamor de los hijos. Maranata es el clamor de una novia que quiere verlo. Abba es el clamor de hijos que quieren disfrutar al Padre. Me gusta decir que hay dos clases de hijos pródigos o de orfandad. Vamos a poner este versículo como base, Romanos 8, 15 al 16. En esta mañana se va a erradicar de nuestras vidas todo espíritu de orfandad, todo intento del enemigo de robarte el amor del Padre. Todo intento del enemigo que no te sientas como hijo va a ser derribado en esta mañana. Y se va a despertar un clamor que te va a acercar al Padre, ¿sí? Y Dios va a restaurar tu entendimiento de Él como Padre. Voy a mostrarte que este era el secreto de Jesús, su revelación del Padre. Entonces, Romanos 8, 15 y 16, miren lo que dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oro para que en esta mañana, mientras escuchás con tus oídos estas palabras, escuches en tu espíritu la predicación del Espíritu Santo que te dice: eres mi hijo, eres mi hijo. No importa si has caído, no importa si te has alejado, no importa si estás en el chiquero como ese hijo pródigo, no importa si estás en la casa y no estás disfrutando los beneficios del Padre, que puedas escuchar en esta mañana al Espíritu Santo decirte: eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hija, y no desisto de vos y mis planes siguen con tu vida. Dice que el espíritu de esclavitud, me gusta que el espíritu, que la esclavitud es un espíritu y nos muestra una dinámica. La orfandad, ¿sí? La orfandad, ¿qué es la orfandad? Es la mentira de Satanás de hacerte creer que Dios no es tu padre, que Dios es muchas cosas, que Dios es grande, que Dios es creador, que Dios es poderoso, pero que Él no es tu Padre. Fíjense el principio de la primera y la última profecía. Era Dios diciéndole a Israel: quiero que nuestra relación sea como de un padre y de hijos. Recuerdo estar en el cótel, en el Muro de los Lamentos, hace unos años atrás, y Dios me pone esto de acercarme a uno de estos judíos ortodoxos, y con mi inglés limitado le hago esta pregunta y le digo: ¿quién es Dios para vos? Pues yo lo veía al hombre ahí orando y clamando y lo sentía tan entregado en su devoción a Dios. Entonces me sentí movido en el espíritu a decirle: ¿quién es Dios para vos? Y él me dijo, le encantó la pregunta. Imagínate decirle a un judío así: ¿quién es Dios para vos? Y él dijo: Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es creador, Dios es el que abrió el mar y sacó al pueblo de Egipto. Y él me empezó a recitar las características de Dios que a él se le habían revelado. Y era todo: Dios es el Dios del universo, el creador de las galaxias. Y hasta me emocionó escucharlo. Pero en eso el Espíritu Santo me dice:
Ahí está el problema de cómo el enemigo ha cegado el entendimiento, porque ellos no tienen problemas con la grandeza de Dios, pero sí tienen problemas con la intimidad. Ellos no tienen problema en reconocer que Dios es un creador, un general de los ejércitos gigante, pero crucifican la idea de un Dios Abba, de un Dios papá, de un Dios que es admirable, consejero, Dios fuerte, pero es padre y se acerca a ellos. Por eso ellos rechazan la idea de un Dios que les lava los pies. Ellos rechazan la idea de un Dios capaz de amarte y perdonarte hasta el fin. Y a veces yo veo que muchos evangélicos somos parecidos, ¿no? Amamos la grandeza de Dios. Dios es grande, Dios es poderoso. Cuando cantamos santo se nos sale la garganta. Cuando cantamos cuán grande es Él, nos explota el corazón. Y Él es grande, pero Él también es un Padre cercano, capaz de sentarse a tu lado, un Padre que le importa lo que te pasa, un Padre que quiere estar día a día con vos. Por eso me gustaría decirlo así: Dios no es un ídolo que veneramos los domingos, Dios es un papá con quien caminamos todos los días. Y papá quiere relación. Yo estoy yendo en estos viajes a Israel, estoy yendo en un avión, uno de mis primeros viajes a Israel. Y delante mío está esta familia de judíos ortodoxos y veo a este hombre con todas sus rituales, ¿no? Y sus patillas y su sombrero y su ropa. Y es como, se ve todo tan serio, tan sobrio, que te da hasta temor acercarte. Pero me encanta que está su hijito al lado, de unos 3, 4 años. Y su hijito le está diciendo, le toca sus patillas, ¿no? Y le dice, Abba, Abba. Y yo estoy en el asiento de atrás y ese día entendí lo que era Abba. Porque para todo el mundo, nadie se quería acercar a ese hombre porque era como algo demasiado difícil de entender, de acercarte. Pero su hijito le decía, Abba, Abba. Por eso miren lo que está diciendo Pablo. Dice que Pablo judío dice, no han recibido espíritu de esclavitud para estar en temor, han recibido espíritu de adopción por el cual podemos decirle a Dios, Abba. Abba, puedes decir a Dios, Abba, papi, papito. El temor, me gustaría que anotes esto, el temor es fruto de creer una mentira. Todo temor es fruto de creer una mentira. La depresión, los ataques de pánico, todo miedo que tengas es fruto de creer una mentira. ¿Qué mentira has creído para estar en temor? Yo vengo a decirte, no recibiste espíritu de orfandad. Dios es tu papá, Dios está con vos. ¿Y cuál es la verdad? Que Él no te va a dejar y Él no va a parar con tu vida hasta no hacer todo lo que te prometió. Por eso puedes decir, Abba, en esta mañana eres libre del temor. Hay 2 clases de huérfanos espirituales. Yo sé que van a estar estudiando el libro Hijos de la Intimidad y van a aprender mucho de lo que la Biblia dice sobre esto. Pero la primera clase de huérfanos o de pródigos son los que se alejan de la casa del Padre, los que Satanás les mintió y están lejos de la casa. Esos son los que conocemos como hijos pródigos. Pero hay otros que están en la casa como el hijo mayor y no disfrutan la intimidad con el Padre. Están en la casa, pero están llenos de temor. A los primeros los llamamos rebeldes, los que se quieren ir lejos, los que dicen, papá, Dios, no quiero estar cerca tuyo. Pero a los otros los llamamos religiosos, son los que están en la casa y no disfrutan la paternidad de Dios. Pero en esta mañana yo te pido que estés despierto en tu espíritu, porque todo espíritu de rebeldía y todo espíritu de religiosidad va a caer y vas a entrar, quiero profetizar que vas a entrar en un nuevo tiempo de intimidad con el Padre, que te va a restaurar la herencia, te va a restaurar el propósito, te va a sacar todo temor. Y yo creo que este tema de la paternidad no es un tema que uno puede tildar. Yo ya sé este mensaje. Miren, yo he escrito libros sobre la paternidad de Dios, tan traducidos a otros idiomas. Mucha gente recibe este mensaje a través de lo que Dios me dio, pero quiero confesar que como la orfandad es un espíritu, a veces ese espíritu me viene a atacar y me viene a tratar de mentir, a decirme, Mariano, Dios no está muy feliz con vos, Mariano, Dios no va a hacer esto, y entra el temor. Entonces quiero decirte esto, la orfandad es un espíritu que no se radica
por comprender una teología, sino que se vence por caminar todos los días en intimidad con el Padre. O sea, este espíritu que esclaviza a los hijos de Dios no se radica por entender el mensaje, se radica porque todas las mañanas te despiertes y digas buenos días, Abba, como hacía Jesús. Buenos días, papá, mi comida es hacer tu voluntad. Y yo quiero confesar que a veces aún como ministro hago muchas cosas, pero me olvido que lo más importante es la intimidad con el Padre. Me gustaría que levantes tu mano ahí conmigo y digas, lo más importante es mi intimidad con el Padre. En el momento que dejas tu intimidad con el Padre, por más que seas el apóstol Pablo o Jesús mismo, ¿sí?, entra el espíritu de orfandad. Por eso Jesús decía, separado de Él, nada puedo hacer. Y Juan 5 dice la autoridad del Hijo. ¿Cuál es la autoridad del Hijo? Todo lo que veo hacer al Padre, eso hago, y todo lo que escucho decir al Padre, eso digo. Entonces quiero en estos minutos dejarte rápido 4 características o 4 beneficios que nos da vivir cada día en intimidad con el Padre. 4 regalos que recibimos cuando tenemos este estilo de vida como el de Jesús. Primer característica, cuando estamos en intimidad con el Padre, verdaderamente, número 1, se restaura nuestra identidad de hijos. Por favor, di conmigo, identidad de hijos. O sea, el Padre te define, el Padre te dice quién eres, ¿sí? Tu identidad no está basada en lo que otros dicen de ti. Tu identidad no está basada en tus logros o tus derrotas. No eres lo que te pasó. No eres esa tragedia en tu infancia. No eres ese error que esclavizó tu vida para siempre. No eres lo que otros dicen de ti. Eres lo que el Padre dice. Y cuando no estás escuchando lo que el Padre dice de ti, empiezas a ser definido por otras voces y entras en la mentira. Recuerda que el temor es fruto de creer una mentira. Yo soy lo que el Padre dice de mí, pero si no vivo en intimidad con Él, no puedo escuchar lo que Él está diciendo. Tengo una hija que está por cumplir 9 años y ya está en su 4º grado de escuela, Connie, y ya está empezando a ser definida por otras personas. Entonces la otra vez vino así toda triste porque una niña de otro grupo se había enojado con ella y le había hablado mal. Y le dijo, no nos gusta estar con vos porque vos hablas mucho, no parás de hablar, dice. Entonces ella vino toda triste, claro, salió a mí, no para de hablar. Y vino toda triste y me dice, papá, es verdad que yo no paro de hablar. Esta niña, que nadie quiere esa niña, pero ella se acercó y me dijo, nadie quiere estar con vos porque vos no parás de hablar. Entonces fíjense qué interesante, había una voz que la estaba definiendo, pero ella vino a su papá y yo la miré a los ojos y le dije, Connie, número 1, amo escucharte hablar. Número 2, lo que esa niña no sabe, que cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios dijo sobre vos que serías una profeta a las naciones. Número 3, Connie, no dejes que nadie calle tu voz, porque cuando vos hablas, Dios se alegra, yo me alegro, y cuando vos hablas hay vida en los ambientes. Ella abrió sus ojitos y dijo, papá, no voy a dejar de hablar. O sea, cuando vos estás en intimidad con el Padre te define. Por eso la intimidad no va a ser una opción para la iglesia de los últimos tiempos, va a ser vida o muerte. Porque la gente va a perder su propósito, va a perder su identidad si no pasa tiempo en intimidad con el Padre. ¿Pueden verlo? Antes de empezar su ministerio, antes de hacer un milagro, Lucas 3, ¿no? Pueden leerlo después, 22 en adelante, antes de hacer un sermón, antes de resucitar un muerto, el Padre define a Jesús delante de todos. ¿Se acuerdan en el bautismo? Y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Él va a decir, para ustedes en los próximos años puede ser un profeta,
puede ser un rabí, un maestro. Ustedes lo van a definir por lo que hace, pero yo lo defino por mi intimidad con Él. Para ustedes es un ministerio, para mí es un hijo que me encanta tener intimidad con Él. Y dice, este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Me encanta esto, Él es mi hijo. ¿Saben qué significa complacencia? Placer. Este es mi hijo, y escucha bien, y me da placer estar con Él. Por eso quiero que recibas esto. El Dios del universo te llama su hijo y su hija. Alguien tiene que celebrar esto, por favor. Y Romanos 8, escucha esto. Romanos 8:29 dice que Él te eligió, que Él te escogió de antemano. Antes que vos lo elijas a Él, Él te eligió a vos. Y dice que Él te eligió para que llegues a ser como Jesús, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. O sea, el Padre dice, lo mismo que siento por Jesús, lo siento por vos. Entonces el Padre dice, eres mi hijo amado. ¿Cómo es tu nombre? Oscar. Dice, Oscar es mi hijo y me da placer estar con él. Quiero que recibas esto. O sea, yo he estado con mucha gente y Dios me dice, mira, para ellos podés ser un ministro, un pastor, ellos te pueden, para ellos valés por lo que haces, pero ¿sabes qué es lo más duro? Que el que vive por la aprobación del hombre va a morir por su rechazo. Cuando el hombre te levanta, el hombre te baja, ¿sí? Cuando a vos te gustan mis prédicas, voy a valer mucho. El día que predique algo que no te gusta o tengo un mal día, ya me descartás. Así es el hombre. Pero ¿cuándo saben que el Padre nunca nos deja? Porque el Padre no nos define por lo que hacemos, sino por quienes somos. Entonces, yo me acuerdo un día estaba por predicar una conferencia muy grande en Bolivia, estábamos con Agustín, miles de personas, y yo estaba así medio nervioso. Hace muchos años estaba como, Señor, y si predico y me confundo a Moisés con Noé, y si digo algo que no está bien, estoy nervioso. Habían predicado unos capos antes que yo, y yo dije, Señor, ahora voy a abrir mi boca y me voy a desmayar de los nervios, va a ser un papelón. Voy a salir en los diarios cristianos como el ministro que se desmayó en la plataforma. Y nunca me voy a olvidar. Escuché la voz del Señor antes de salir y dijo, Mariano, mira, yo no sé cómo lo vas a hacer ahí afuera, pero quiero decirte esto, sos mi hijo amado y me da placer que seas mi hijo. Y Dios me lo dijo, pues Dios, vieron, habla en un idioma que lo podamos entender. Yo a mi hija le hablo en el idioma que me pueda entender. Y Dios me dijo, sos mi hijo y me caes bien. Y Dios te dice esto hoy, sos mi hijo, Oscar, y me caes bien, y me das placer, ¿sí? Y no sé si para ustedes tiene sentido, porque a veces creemos que Dios está obligado a amarnos. Yo a veces digo, bueno, Dios es amor, no le queda otra, ¿no? Sé que yo soy un desastre, sé que si Él pudiera me daría una patada y me mandaría ahí, pero Él es amor. ¿Cuántos han creído que Dios tiene que amarme porque tiene que amarme? Y escucha lo que te quiero decir, Dios no está obligado a amarte, Dios elige amarte. Y esta verdad te libera, esta verdad te conecta con el Padre. Esta verdad no es un permiso para vivir en pecado, esta verdad es un permiso para estar cerca del Padre, para que Él pueda tratar tu pecado. Entonces, número uno, una vida de intimidad con el Padre te da identidad. Número dos, una vida de intimidad con el Padre te da precisamente intimidad de hijos. Hay una identidad de hijos por la cual podemos decir Abba. Hay una intimidad. ¿Qué es una intimidad? Es un ámbito, es como el hogar, es el lugar espiritual donde la relación crece. Nos podemos acercar. La intimidad, si estás anotando, es una posición. Decí conmigo, una posición espiritual. ¿Saben? Cuando veo el error de Adán y Eva, ¿saben cuál fue el mayor error de Adán y Eva? Y entiendan lo que voy a decir, obviamente haber desobedecido, pero ¿qué fue peor que eso para mí? Haberse ido del jardín. Porque cuando ellos pecan, ellos se van, se esconden, empiezan a poner barreras, pierden su posición. Y cuando pierden su posición, fíjense cuando Dios sale a buscarlos,
Dios hace una pregunta que parece una pregunta extraña, porque Dios no les dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron? ¿Por qué comiste de ese fruto? Dios les dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Fíjate que a Dios le preocupa más que perdamos nuestra posición que lo que hicimos. Porque si vos perdés tu posición de intimidad, Dios no puede restaurar lo que hiciste. O sea, Adán y Eva pecaron, pero al salir del jardín, al perder el ámbito, al perder el estilo de vida de cercanía, se corren del lugar donde Dios puede operar. Entonces Dios, no es que Dios no sabía dónde estaban, pero ellos no sabían que se habían ido. Entonces Dios en esta mañana te pregunta, ¿dónde estás en tu intimidad conmigo? Dios te dice, te extraño, no te vayas del lugar donde puedo restaurarte. Por eso la esencia del pecado es sacarte de la posición. Alguien tiene que estar entendiendo esto. La esencia de la tentación es correrte del lugar. Por eso, ¿qué pasa? Pecamos y nos sentimos hipócritas y decimos, yo no voy a orar, yo no voy a adorar porque soy un hipócrita. Satanás te miente. ¿Ven? El temor es el fruto de creer una mentira. Satanás te dice, no estés en intimidad con Dios porque mirá lo que hiciste, mirá lo que miraste, y vos caes en esa tentación, te alejás del jardín y perdés el lugar donde Dios puede lidiar con ese pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo llama caer de la gracia, perder la posición. Entonces yo te quiero dar este consejo. Como sos hijo, en tus mejores días, corre al Padre. Como sos hijo, en tus peores días, corre al Padre. Le estoy enseñando a mi hija Cata de 4 años a andar en bicicleta. Le regalé la bici para su cumple de 4 ahora en marzo. Y le estoy enseñando a andar en bicicleta. ¿Y qué creen? Vale, en el primer día que se sube a esa bici y empieza a andar, ¡pum! Cae, se lastima su rodilla. ¿Y qué creen que hago yo como papá? Catalina, ¿cómo te vas a caer de la bicicleta? ¿Para qué te regalé la bicicleta? Ahora, hasta el día que no sepas andar, no venís conmigo. No. Yo corrí a ella, la abracé, le dije, Cata, no pasa nada. Mirá, Cata, las lastimaduras son la consecuencia de los que intentan las cosas. Así que papá está con vos, yo te voy a sanar esa herida, te vas a levantar, lo vas a volver a intentar. Y esto no se acaba hasta que vos salgas andando esa bicicleta. Por más que te caigas 7 veces, yo voy a estar ahí para levantarte y lo vas a lograr. El que tenga oídos para oír, que oiga. Tenés un padre que no desiste de vos. Pero cuando Satanás mete orfandad, te hace creer que tus errores, que Dios desistió de vos, que Dios no te acompaña. Hay un principio muy interesante. Yo no sé si alguna vez pensaron qué fue primero, si el hombre o el jardín. No sé si alguna vez pensaron, se hicieron esta pregunta: ¿qué creó Dios primero? ¿El hombre o el jardín? No les voy a hacer levantar la mano, porque no quiero hacer una competencia acá, pero tené tu respuesta ahí. Mi respuesta siempre había sido el jardín, ¿no? Dije, bueno, primero Dios creó el jardín y después al hombre. Hasta que me encontré con este versículo en Génesis 2:8, mírenlo conmigo, Génesis 2:8. Dice, y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso al hombre que había formado en el huerto. ¿Pueden ver? ¿Qué hizo primero? Formó al hombre, después plantó un huerto y coloca al hombre que había formado en ese lugar. O sea, la identidad es la semilla, el jardín es el ambiente de intimidad donde esa semilla produce y crece. O sea, Dios puede sanar tu identidad. Te puedes encontrar con la cruz y decir, soy una nueva criatura. Pero una vez que Dios te forma esa nueva criatura, Dios te tiene que plantar en un jardín de intimidad donde a través de la relación con el Padre tu semilla crece. O sea, en otras palabras, esto es un desafío para los pastores que estamos acá. Tenemos que construir jardines. Una casa de oración, Pastor Kevin, es un jardín donde Dios planta las semillas que Él formó. Dios dice, eres mi hijo. Voy a hacer cosas grandes con tu vida. Eres una semilla,
pero todavía no fructificó esa semilla. Hay tanto potencial en ti, pero eres mi hijo. Ahora te planto en el jardín. Y si te mantienes en ese estilo de vida, de intimidad con Dios, esa semilla va a florecer y se convertirá en un gran árbol y en un gran bosque. O sea, es la intimidad con Dios donde las promesas para tu familia crecen. Es la intimidad con Dios donde las promesas para tus hijos se multiplican. Es la intimidad con Dios. Por eso levantamos casas de oraciones. Por eso tenemos los cultos. Por eso tenemos cultos familiares. Porque en la intimidad con Dios todo crece. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces Dios te da identidad. Dios te da intimidad de hijos. Por eso tenemos que transformar las iglesias. Este va a ser mi tema de la segunda sesión del mediodía. En casa del Padre. La iglesia tiene que ser una casa del Padre. Hay una diferencia entre un orfanato, que es el lugar donde se reúnen personas, donde viven personas que no tienen padre, a una casa de adopción donde se reúnen aquellos que fueron adoptados por el Padre Eterno. Nuestras iglesias no pueden ser orfanatos. La iglesia tiene que volver a ser una casa. La casa de mi Padre es una casa de oración para todas las naciones. Tiene que ser un lugar donde la gente recibe el espíritu de adopción y toda mentira es derribada. Y en esta mañana, si tus ojos serían abiertos, verías al Padre en este lugar que te dice: voy a llenarte de mi amor y no voy a parar hasta que no te sientas un hijo amado. Número 3, lo tercero que nos da la intimidad con el Padre es herencia de hijos. ¡Oh, esto me encanta! Cuando se restaura tu intimidad con el Padre, se te devuelve tu herencia, que son tus dones, tus habilidades. La efectividad es una consecuencia de la intimidad. Grabate este principio. La intimidad es lo que más efectivo te hace. Dios confía dones, Dios confía propósitos en los que viven en intimidad con el Padre. Por eso Jesús vivía en intimidad con el Padre. La falta de intimidad corrompe tu herencia. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Le dijo al padre: dame la herencia, pero se alejó de la intimidad, perdió su posición. ¿Pueden ver? Entonces, cuando perdés tu posición, se corrompe tu don. Músicos, ministros, pastores, predicadores, no predicamos desde un don, predicamos desde una posición. Oh, recibe eso. O sea, no predicamos. Miren, yo tengo ya tantas prédicas que me ha tocado hacer que yo podría pararme acá desde un don y empezar a hablar y la cosa fluye. Pero si algo Dios me ha enseñado es que si yo opero desde un don, voy a corromper ese don. Pero si opero desde una posición, siempre Dios va a tener fresco mi don. ¿Sí? Yo lo escucho a Agustín, lo he escuchado cantar a este muchacho los últimos 12 años, no sé, 4 o 5 veces por semana. Hemos recorrido 3 continentes juntos, o sea, y lo que amo de él, ¿sí?, es que él opera desde su posición. Yo esta mañana lo vi orando. O sea, pueden ver, no viene acá a confiar en un don. Viene desde un lugar de intimidad. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús se levantaba y estaba con el Padre y decía: yo no hago nada que no veo hacer al Padre. ¿Qué dice Mateo 7:22? Habla de los que operan desde los dones. Dice: muchos me dirán: Señor, Señor, yo profetizaba en tu nombre, yo sanaba enfermos, yo era un don. Y Dios va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí. Saben que la mayoría de los ministros que Dios usa en el mundo, conozco a muchos de ellos, la mayoría, y lo digo como un punto de reflexión para todos, comienzan su ministerio desde una posición, pero después se acostumbran y empiezan a operar desde sus dones y pierden su ministerio y corrompen su ministerio. Por eso Dios va a levantar una generación que va a empezar en intimidad, va a seguir en intimidad y va a terminar en intimidad. ¿Ves? Y esto es lo que Jesús dice. Miren lo que dice Lucas, acompáñenme. En Lucas 5, 15 y 16, me encanta esto, dice: pero su fama, la fama de Jesús, se extendía más y más. Miren, crecía su fama.
y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, Jesús crecía en fama, pero él se apartaba a la intimidad con el Padre, porque hay un principio que quiero que anotes: si pierdes tu intimidad, se corrompe tu identidad. Si pierdes tu intimidad, se corrompe tu herencia. Vos podés tener la herencia y terminar en un chiquero. Vos podés tener todo lo que Dios te dio y terminar lejos de la casa del Padre si perdés tu lugar en la mesa. Entonces Jesús decía: estoy creciendo en fama, pero si dejo de estar en intimidad con el Padre, esto es poderoso. Decía: si dejo de estar en intimidad con el Padre, voy a ser definido por lo que la gente piensa de mí, por lo que la gente dice de mí. Y antes que un ministro ungido, yo soy un hijo amado. Yo soy un hijo amado. Yo soy un hijo amado. Ayer estábamos hablando a la noche con Agustín, y ustedes son familia para nosotros. Por eso yo me hago vulnerable y cuento todo esto, ¿no? Estábamos hablando anoche antes de dormir con Agustín, y sentíamos todo esto que está pasando, ¿no? Que hablábamos de todas las invitaciones que había este año y que teníamos que decir que no. Y estábamos diciendo: ¿cómo decir que no? Y en algún momento hablamos y dijimos: ¿será que tenemos que decir que no? Pero enseguida Dios nos recordó lo que nos había hablado al principio de año. Y pensamos los dos: ahora que la influencia crece, es cuando más radicales tenemos que ser en nuestra intimidad con el Padre. Y si decir que no es para que este año nuestra prioridad sea estar en el cuarto de oración, en intimidad con el Padre, eso me da paz, que es una garantía que vamos a llegar hasta el final de pie, hasta el final en intimidad con el Padre. Siempre que tu prioridad sea la intimidad, vas a ver todas las promesas de Dios florecer en tu vida. La cuarta consecuencia, y termino justo, la cuarta consecuencia, ¿sí?, de la intimidad con el Padre es el destino de hijos. Mira estos dos versículos, Apocalipsis 21, 7. Repasemos rápido, quiero que no se olviden la enseñanza. Número 1, identidad de hijos. Decí conmigo: identidad. Número 2, intimidad. Decí conmigo: intimidad de hijos. Número 3, herencia. Decí conmigo: herencia. Cuando estás ahí en la intimidad, como hijo, en el ambiente, Dios te va a llenar de dones, de propósitos, de frutos. Tus hijos y los hijos de tus hijos serán bendecidos si permaneces en la intimidad con el Padre como tu prioridad. Pero lo que me encanta es número 4, porque herencia espiritual es lo que voy a disfrutar en esta vida, lo que el Padre me da para esta vida, pero destino es lo que voy a disfrutar por los siglos de los siglos. Y miren lo que dice Apocalipsis 21. Saben que Apocalipsis 19 nos habla de la segunda venida de Cristo, pero Apocalipsis 21 nos habla de la primera venida del Padre. O sea, en Apocalipsis 19 viene Cristo, y cuando Juan ya cree que esto fue todo, el ángel le dice: vení a este monte, lo sube a un monte, dice: ponete en este palco y mirá lo que va a pasar ahora. Y Juan empieza a ver la nueva Jerusalén descender. O sea, ya lo vio a Jesús descender, y ahora ve a la nueva Jerusalén descender, y el Padre viene en la nueva Jerusalén, y el Padre dice: voy a hacer nuevas todas las cosas. Y el Padre dice: las cosas primeras pasaron. Lo que será la eternidad, que la historia de la humanidad para Dios son las cosas primeras. O sea, verdaderamente la vida es corta, pero la eternidad es muy larga. ¿Sí? Como vieron que en el mundo dice: la vida es corta, vivila. Yo te diría: la vida es corta, vivila de manera que afecte tu eternidad. Porque la vida es muy corta, pero la eternidad es muy larga. Y como vivas en esta corta vida, va a determinar no solo dónde, sino cómo, en qué posición vas a pasar tu eternidad en el reino venidero. Y ahí en Apocalipsis 21, por eso les dejo un paréntesis para los que les gusta estudiar la Biblia. Lean todas las veces que en Apocalipsis dice el que ha de venir, ¿sí? Y van a ver que es el Padre, no es Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis 1:4 dice: de aquel que era, es y ha de venir, y del Espíritu Santo, y de Jesucristo. O sea, está la Trinidad, ¿no? Pero fíjense,
dice el Espíritu Santo, Jesucristo, ¿y cómo llaman al Padre? El que era, el que es y el que ha de venir. Y está hablando de Apocalipsis 21, dice Juan, sí, Jesús va a venir, pero también Dios va a hacer su tabernáculo con los hombres. Y en Apocalipsis 21 Él baja y dice, he aquí mi tabernáculo con los hombres, por fin. Ya no voy a hacer un fueguito en un arca, ahora ellos van a ver mi rostro y me servirán. Hacia ahí vamos, por eso queremos que llegue el día. Por eso clamamos, ven. Pero miren qué interesante cómo Dios define cuando viene el Padre, dice el que venciere, por eso vale la pena pelear, ¿sí o no? El que venciere heredará todas estas cosas y yo seré su Dios. Y ellos serán, ¿qué dice? Y él será, ¿qué dice? Mi hijo, mi hijo. Saben, los que me conocen, yo estoy loco de amor por mis hijas. Acá tengo a esta familia que está en la segunda fila, que son amados amigos, discípulos. Ellos me conocen muy de cerca, hemos pasado muchos años juntos. Ellos, ayer les conté el testimonio, ese hombre que está ahí, tremendo, es el que construyó mi casa. Que ayer les conté, ¿sí? No es el que la sembró, pero él es el que tomó eso, nos ayudó un montón y nos construyó toda la casa. Y ayer les conté el testimonio. Y ellos saben, el día que nació mi primer hija Connie, yo había estudiado en el seminario, predicaba en las naciones, pero es como que ahí me di cuenta que no sabía nada del amor de Dios. Mi hija fue mi seminario del amor de Dios. Cada vez que yo me sentía huérfano, cada vez que yo creía que mis errores habían abortado el plan de Dios, yo miraba a mi hija y Dios me decía, ¿la dejarías de amar si se equivoca? ¿La dejarías de amar? Ahora que mi hija, la más grande, está entrando en esta preadolescencia, ¿no? Uno no quiere que crezcan, pero yo digo, Connie, ya no me das besos como antes. Ya no, ay papá, es que estoy ocupada. Anoche le hablaba por FaceTime y le decía, Connie, ¿te acordás cuando viajaba y te desesperabas porque llame? Y ahora te tengo que pedir que vengas a hablar. Es que papi, estoy con muchas cosas. ¿Me extrañaste, hija? Y como es muy sincera, dice, sí, un poco, pero estuvimos haciendo tantas cosas estos días. No seas tan sincera, hija, un poquitito menos. Pero cuando la miro, y yo digo, yo nunca podría dejar de amarlas. Ellas pueden ser lo que como papá he recibido de Dios que serán profetas, irán más lejos de lo que yo fui. Con Ana, con su mamá, hay tantas profecías. Yo digo, ellas podrán ser eso, pero escucha, así no lo sean. Así estén lejos por sus errores, yo nunca dejaré de creer en ellas. Nunca dejaré de ir a buscarlas. Nunca dejaré de ir a intentarlo. Porque soy su papá. Y yo estoy en esta realidad, en esta conversación con Dios diaria. Y Dios me dice, eso es un poquitito de lo que yo siento por vos. Dice, y cuando venga el Padre, nuestra relación, el que venciere, yo seré su Padre y será mi hijo. O sea, tu relación con Dios por los siglos de los siglos no va a ser idolatrando a un ser lejano, va a ser disfrutando a un Padre cercano. Es el principio de la primera y última profecía. Yo crié hijos. Oseas 11, ves el corazón de Dios que dice, cuando Efraín era un niño yo lo disfrutaba y le encantaba caminar de mi mano, pero después Efraín creció, Israel creció, se fue tras otros dioses. Y Oseas 11 es el corazón de Dios diciendo, ¿cómo extraño a mis hijos? Por eso Jesús murió en la cruz, porque él extrañaba tener a sus hijos cerca. Le dijo a su pueblo, yo sé que creen que soy el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el que abrió el mar, el que creó todas las cosas, pero extraño a mis hijos. Por eso envía a Jesús y en el Getsemaní, Jesús va a llamar a Dios como nadie antes lo había llamado. En el Getsemaní, Jesús dice, Abba, Abba. Yo me imagino a los religiosos, el que lo escuchó, le está diciendo a Dios como le dice un niño a su papá, porque nadie había llamado Abba a Dios hasta el Getsemaní. Y Jesús modela, dice, Él, si ustedes me vieron a mí lleno de poder, lleno de revelación, este es mi secreto. Abba, Abba papito, Abba. Y yo vine, dice Jesús, para revelarles al Padre. Quiero terminar diciéndote esto. Cuando
Un amigo mío fue a un orfanato hace unos años. Dice que él entró en este orfanato. Les cuento la historia en 30 segundos, rápido, pero él entra en este orfanato. Estaban todos los niños huérfanos adolescentes, pero él sube a una habitación donde, escucha bien, están todos los bebés que fueron abandonados al nacer por sus padres. Dice que él entra a esta habitación, son como 50 cunas, están todos los bebés abandonados por sus papás. Y él cree que van a estar gritando y llorando, pero él me cuenta, yo entré a ese lugar en Estados Unidos y dice, y había un silencio sepulcral en el ambiente. Y le pregunta al director del orfanato, ¿por qué los bebés no lloran? Y este hombre, que tiene décadas tomando niños huérfanos, dice, esta es una de las cosas más tristes que uno vive en este lugar, porque un bebé solo llora cuando sabe que es escuchado por sus padres. Dice, y lo que hemos descubierto, que la orfandad técnicamente es cuando tu papá te abandona, pero la orfandad que sienten real es cuando los bebés dejan de clamar. Dice, y estos bebés hace una semana lloraban, pero dejaron de llorar, porque entró esta orfandad que es, no tenés un padre que te escuche. Y mi amigo me estaba contando esto y yo estaba con mis lágrimas y él me dice, pero él me dijo, espera, no te pongas mal, porque he visto esta historia un montón de veces. Cada tanto viene una familia y viene gente llena de amor, eligen uno de esos bebés. Y aunque es todo un proceso, pero he visto que esos bebés vuelven a llorar, vuelven a clamar. Solo claman los que son hijos. Solo claman los que saben que tienen un padre que los escucha. Si Satanás te hizo creer que el padre no te escucha, ¿qué es la falta de oración en la iglesia sino la orfandad? ¿Qué es la falta de clamor? ¿Por qué dejamos de clamar? Porque en algún momento del camino Satanás nos hizo creer que nuestras oraciones no habían sido escuchadas. Porque oré por esa sanidad y no se sanó. ¿Ves? Dios no te escucha. Y yo te quiero decir esto. Dios responde sí y no, pero siempre responde. Y los no de Dios, a veces, aunque no lo entendamos, revelan más su amor que los sí. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no de este árbol, los estaba amando, no los estaba rechazando. Entonces Dios siempre te escucha. Y Él es un Padre que tiene lo mejor para vos. Por eso que en esta mañana vuelvas a clamar, Abba. Abba, ¿cuántos pueden decirlo? Abba, vamos, decirlo ahí en tu lugar, con tus palabras. Abba, ¿qué importa el que está al lado? Es que me da vergüenza. Mira, si mi hija entraría acá, no le importaría a estas cientos de personas, gritaría, ¡Papi! ¿Cuántos creen que el Padre está en este lugar? Dile, vamos, dile el clamor de los hijos, Abba. Abba, que los demás te conozcan por esto. Si nunca lo hiciste, si te da vergüenza, rompe el espíritu de orfandad. Porque escucha esto, cuando cantamos santo, nos unimos a lo que los ángeles cantan. Pero qué tremendo, Kevin, cuando cantamos Abba, ellos tienen que venir acá. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles no son hijos. Hijos es el honor que Dios les dio a los redimidos. Entonces, a mí me encanta cantar santo. Cuando yo canto santo como hoy, voy allá. Pero yo siento esto, mi amada pastora, que cuando cantamos Abba, los ángeles dicen, ¿qué están diciendo? ¿Qué? Estamos acá, santo, santo. ¿Qué es ese canto? Y otro ángel le dice, es que ellos no recibieron espíritu de esclavitud, sino de adopción. Ellos le pueden decir a Dios, Abba. Y yo creo que los ángeles dicen, vamos ahí. Entonces, si empezamos a caminar en la paternidad de Dios, veremos cosas que nunca vimos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en este lugar? Tomemos estos últimos minutos para adorar. Ponte de pie. Cierra tus ojos. No te distraigas. Cierra tus ojos. Si necesitas al Padre, mira, yo necesito al Padre en esta mañana, más que nunca. Quiero ser definido por Él. Antes que un escritor, un predicador, antes que lo que la gente diga, lo que me sana es que mi papá me disfruta.
Estoy muy lejos de haber alcanzado la meta de la perfección. Pero ¿saben qué? Tengo un papá que cuando me caigo de la bicicleta me vuelve a levantar. Tengo un papá que me vuelve a decir en esta mañana, lo estás intentando. Lo estás intentando. Cuando llegue delante del Señor, no pretendo que Él me diga, todos tus mensajes fueron los mejores, nunca te equivocaste, tu teología fue perfecta, tus libros. No pretendo que Él me diga eso. ¿Sabes lo que pretendo que me diga? Me mire y me diga, hijo, te felicito, lo intentaste. Nunca dejaste de intentarlo. Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Yo seré tu padre para siempre, tú serás mi hijo. Entra en el gozo de papá.